no lo vamos a soportar tampoco. Ingeniera, usted decía un tema importante y era el rol de los medios. Veíamos cómo, por ejemplo, a nivel internacional se manejaba información equivocada, errónea, además de que, no sé si llamarlo caduco, pero es el relato que se maneja para, como usted dice, tratar de seguir golpeando al grupo de la RC, seguir dándole palo a Rafael Correa, que no entiendo cuál es el afán, porque según Omar Malug en una encuesta última reportaba que Correa sigue siendo el personaje político más relevante con un 51% de aceptación. Imagínese usted, después de 10 años y casi 7 fuera, 17 años, seguir en encuestas y en radares, creo que es el único político con esos números. Pero el discurso de que Rafael Correa pacificó a los Latin King y a los Nietas en su época, sigue dándose en los medios. Y me gustaría tener su criterio y su impresión sobre esta situación, que yo la entendí y la entiendo. Yo recuerdo que en Guayaquil era peligroso cuando se encontraban estos grupos, porque se armaba el bochinche. Y no había todavía estos actos terroristas de bombas y cosas así. Pero usted ya veía la pared, Latin King o Nieta, Chútica, decía se va a armar el zaperongo acá, y vivíamos en zozobra. Se logró la pacificación. ¿Por qué seguir con eso o por qué atar que eso es lo que hoy vive el país en términos de delincuencia? Que lo dijeron incluso en CNN, creo, no me acuerdo, una congresista estadounidense. Mire, son lugares comunes que no resisten, como dice el presidente Correa, no resisten el mayor análisis. Esto ocurre al inicio del gobierno, inclusive propuesto por una experta en el tema del trabajo con las bandas urbanas, que era la señora Nelsa Curbelo, Bueno, era la Guayaquil. pacificadora Por que supuesto que renunció, sí. claro. Era una de, claro, luego fue también convocada por el señor Guillermo Lazo para supuestamente trabajar en la Claro, pacificación de las bandas, se fue. pero que inmediatamente dijo esto no funciona, esto no tiene ningún sentido, No había ¿no? garantías. No hay garantías, no hay voluntad real. Entendemos por qué, pues porque el gobierno anterior tenía vínculos también con el narcotráfico. Eh, entonces, esta es una propuesta que la lleva, que la propone ella inicialmente, ¿no? La señora Nelsa Curbelo se conversa con el gobierno nacional, ella explica que son jóvenes que no tienen esperanza en el país, que no son atendidos por nadie, y que si se lograba ayudarlos a volver a tener educación, a tener emprendimiento, ella estaba convencida que ellos iban a dejar estas delincuencia, digamos, no al nivel que estamos. Estos son No, otro era una tipo. pandilla, eran época de Ellos eran pandillas. pandillas, eran bandas urbanas, Exactamente. totalmente alejados de lo que estamos viviendo, No, pues que por te ahorita es montan por terrible. nada. Entonces son cosas totalmente diferentes, por eso decía, ese análisis eso que dice no resiste el menor análisis. Entonces se trabaja en esa pacificación y se logra esa pacificación exitosa. Muchos de esos nietas y Latin King entran a la vida formal, se les da crédito, tienen hijos, se regularizan, hacen emprendimientos, se vuelve una experiencia exitosa, reconocida en el mundo inclusive. Si de ahí uno de esos se daña, ¿verdad? Si de ahí uno de esos se daña, el caso del señor Norero, y vuelve a delinquir, y ahora lidera un grupo de delincuencia organizada que tiene que ver con el narcotráfico, es otra cosa. Y Claro, además es otro momento. así es. ¿Qué Entonces son ocurre? lugares comunes que no resisten el menor análisis. Por ejemplo, el tema de la base de Manta. O sea, no podemos seguir repitiendo mentiras porque no vamos a llegar a las soluciones correctas. Claro. Entonces, ¿por qué es una mentira? Porque usted ve, pues, el indicador homicidios por cada 100.000 habitantes. Cuando estaba la base de Manta, era 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es cuando llegan las políticas de la Revolución Ciudadana, ¿no? Ahí, inversión en el sector seguridad, inversión social y, por supuesto, mano dura de la delincuencia, porque esto también hay que decirlo, es la Revolución Ciudadana los que captura a las cabecillas de esas bandas Claro, que delincuenciales. luego Es salen. la Revolución Ciudadana. No, Claro. los meten a la cárcel. Otros son los que los liberan. Es el gobierno de Moreno y Romo y Otto Sonneholmer. Y Lazo, el que liberan a los que había apresado la Revolución Ciudadana. Eso no lo dicen. Entonces, no es cierto que son las bandas urbanas de ese momento. No es cierto. No es cierto que es el problema de la base de Manta. Es mano dura con la delincuencia, realmente, cero pacto con ellos, inversión social e Inversión. inversión en el sector seguridad, Es que lo que es. hace que la CEPAL reconozca el milagro ecuatoriano con respecto a seguridad
que seamos el segundo país más seguro de América Latina. Pero no solo la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, la DEA le da un premio al gobierno de la Revolución Ciudadana por el nivel de incautación de droga que hubo en ese Imagínese usted. momento. Entonces, Pero es basta, vamos a bueno, los números, Sofía, vamos a los números reales. claro, pero es bueno porque yo sé, es verdad, es desgastante, porque es como decir, chao, otra vez con la misma pendejada, pero es importante porque así como en cambio la mentira se repite, es siempre bueno tener a conocimiento. Vea, por ejemplo, y le digo de verdad, no me da vergüenza, desconocía que Nelsa Curbero era quien proponía, porque ella viene precisamente de esa escuela de la violencia no se gana con violencia, sino de pacificar, de conversar, de destruir desde el cimiento, y ahí se va ganando. Y de hecho, cuando pasó eso, en Guayaquil se sintió muchísima paz porque se acabaron esos temores, que luego se desviaron, sí, como en el caso de Colombia, que las FARC continúa en algunos grupos. ¿Cómo va el tema del debate para el porte de armas, hablando de la seguridad, Sofía? Mi querido Nelson, una reflexión final con Por respecto supuesto. a este tema, ¿no? Cuando mentimos de tal manera y buscamos culpas en donde no hay, ¿no? En realidad estamos también ocultando y tapando lo que sí es verdad. Por ejemplo, yo lo exponía ayer, justo en el debate de ley de armas, una entrevista que le hacen a un cientista social, ex concejal de Quito, académico de la Flaxo, el señor Fernando Carrión, Ok. en donde él dice que es el gobierno de Moreno, o sea, hace 6 años atrás, se cambia la política y se pacta con las bandas y se le entrega pabellones completos, no por grado de peligrosidad al delincuente, sino porque eres o no eres de una banda. Entonces le entregan pabellones completos a las bandas, lo que luego provoca la crisis carcelaria, porque se mataban entre bandas. ¿Quién, qué banda dominaba qué? ¿Qué banda exterminaba a la otra banda, verdad? Entonces, ¿quién es que pacta con las bandas? El gobierno de Moreno. Y eso continúa en el gobierno de Lazo, porque ya hemos visto los diálogos que tiene el señor Diego Ordóñez con el delincuente Norero. ya fallecido, el señor Norero. Entonces, ¿quiénes son los que pactaron con las bandas? ¿Quiénes son los que liberaron a estos delincuentes? Son los otros dos gobiernos. ¿Por qué? Por eso la verdad es fundamental. ¿Quién le quita presupuesto a seguridad? Se la quita Moreno. ¿Quién le quita Claro. presupuesto a seguridad? Continúa destruyendo el sector seguridad. Lazo. Tanto así que se tomaron 2 años en intentar comprar chalecos antibalas para Y la todavía policía no lo y tiene. no lo lograron. Entonces, la verdad es fundamental. Basta de tapar el desastre de estos dos gobiernos y buscar culpables en donde no lo hay. Un gobierno que deja el país en desarrollo y que deja el país como el segundo país más seguro de América Latina. Ah, Entonces, ah, esto es una reflexión final.